Capítulo 1. La novia no deseada. En los fríos y brillantes salones del planeta Mirth, una raza alienígena conocida como los Salari vivía bajo imponentes agujas de metal iridiscente que brillaban en tonos violeta, plata y oro. Sus ciudades, con su fluida arquitectura orgánica, parecían crecidas del mismo suelo, una mezcla armoniosa de naturaleza y tecnología. Los Salari se enorgullecían de su cultura de belleza, precisión y superioridad intelectual. Su estatus como una de las especies más influyentes de la galaxia indiscutible. Pero debajo de la superficie de su elegante civilización, los Salari se aferraban firmemente a sus jerarquías y sus ideas de perfección eran despiadadas. La casta de nobles de los Salar. Los Elt gobernaban con mano de hierro, a menudo dictaban los caminos de los rangos inferiores y marginaban a aquellos que no cumplían con sus exigentes estándares de apariencia y forma. Entre los Elt vivía Sora, la hija menor del prestigioso linaje. Kha'Lassie siempre había sido diferente, aunque no de maneras que pudiera controlar. Nació con una anomalía genética que hizo que su piel se formara oscura patrones. Marmolados había sido objeto de rumores susurrados y desdén desde su infancia, mientras que los Salari eran conocidos por su impecable complexión azul plateada, suave e inmaculada como mercurio líquido. La piel de Kailor era vista como una aberración, aunque tenía el mismo intelecto agudo y el refinamiento cultural de sus pares. Nada de eso importaba. Todo lo que cualquiera veía era la imperfección que la marcaba, diferenciándola de la belleza helada que su gente tanto veneraba. Su familia, los Kalas, habían estado durante mucho tiempo entre la élite de los Salari. Su influencia abarcaba desde el núcleo del gobierno de Mirta hasta sus universidades más prominentes durante generaciones. Habían sido el símbolo del ideal Salari, perfectos en forma, brillantes en mente y poderosos en presencia, pero con el nacimiento de Sora, habían sido arrojados a la sombra de los chismes y el ridículo, una mancha en su legado por lo demás impecable a medida que Sora crecía hasta la edad adulta. La vergüenza de su familia se profundizó. Cada uno de sus hermanos había estado comprometido con figuras importantes dentro de la nobleza Salari, asegurando aún más el estatus familiar. Sora permaneció sin reclamar ni ser deseada. No era que le faltaran pretendientes, muchos Noen vinieron intrigados por su linaje, pero tan pronto como la vieron, su interés se desvaneció. Ninguna cantidad de riqueza o influencia política de su familia podía compensar lo que era, a los ojos de los Salari, una imperfección imperdonable. Sora se había acostumbrado a las escaleras, los insultos susurrados, las miradas mordaces en las reuniones, donde otras mujeres hacían alarde de sus apariencias, perfectas, pero debajo del exterior tranquilo y sereno, siempre mostraba al mundo que estaba profundamente herida. Nunca se le había dado la oportunidad de demostrar su valía, como algo más que su piel, como algo más que su apariencia exterior. A los Salari les importaba poco la persona interior, si la forma externa no se alineaba con sus ideales. Sus padres, especialmente su madre, se habían vuelto cada vez más amargados con los años. Si solo pudieras ser como tu hermana, Sora, su madre decía con un suspiro frío y distante. Si solo tu apariencia coincidiera con tu inteligencia, qué tragedia que tu brillantez se desperdiciara, Sora, que una vez tuvo esperanzas de un día, probando su valor, lentamente se resignó al hecho de que nada cambiaría. Ella era una mancha a sus ojos, y eso era todo lo que alguna vez sería. Finalmente, después de años de intentos infructuosos de encontrarle un esposo, su familia tomó la decisión que destrozó la última apariencia de esperanza de Sora. En una reunión privada, sus padres le informaron que habían hecho arreglos para que dejara la metanfetamina por completo. Sería exiliada no de nombre, sino en la práctica. La enviarían a una de las colonias exteriores en los márgenes de la galaxia, donde los solares tenían poca influencia y donde a nadie le importaría el color de su piel. Allí sería libre de vivir su vida lejos del escrutinio constante de la sociedad Solari y, lo que es más importante, ya no sería una vergüenza para su familia.
Sora permaneció en silencio atónita, mientras sus padres le daban la noticia. No había amabilidad en sus palabras, ningún rastro de remordimiento para ellos. Esta era la única conclusión lógica a su dilema de larga data. Era como si ella fuera un objeto no deseado que finalmente estaba siendo abandonada después de años de ser tolerada. Entiendo que había dicho su voz, firme aunque su corazón se sentía como si se estuviera rompiendo. Hacía mucho que había aprendido a ocultar sus emociones para ocultar el dolor. Detrás de una máscara de indiferencia, las lágrimas no la ayudarían. Ahora rogar solo la degradaría aún más ante sus ojos. En cuestión de días se hicieron los preparativos. A Sora le dieron una pequeña nave de transporte anticuada apenas equipada para viajes largos, junto con unos pocos días de raciones y suministros. Su familia ni siquiera se había molestado en despedirla, solo su hermana menor había venido a despedirse, aunque incluso ella lo había hecho con una mezcla de lástima y alivio de que ella no fuera la que fuera enviada lejos cuando los motores de la nave se encendieron y Sora dejó las relucientes torres de Mirth detrás. Un vacío frío se instaló en su pecho. No tenía ningún destino, ninguna idea clara de lo que haría o a dónde iría. Las colonias exteriores eran un lugar peligroso e impredecible, muy alejado de la sofisticación de la civilización Solari. Pero, ¿qué opción tenía? No había la vida que le quedaba en la alegría. El viaje a través del espacio fue largo y arduo. Sora pilotó la pequeña nave con una mano experta, aunque la tecnología estaba desactualizada y era temperamental. Los días pasaban en silencio con solo el zumbido de los motores de la nave y el ocasional parpadeo de la luz de las estrellas fuera de su ventana para hacerle compañía a solas con sus pensamientos. Sora reflexionó sobre la vida que había dejado atrás y el futuro incierto que la esperaba, pero el destino parecía tener otros planes. A mitad de su viaje, los sistemas de la nave comenzaron a funcionar mal. Las alarmas sonaron, las luces de advertencia parpadearon y Sora trató frenéticamente de estabilizar la nave. La nave había sido descuidada durante años y sus sistemas estaban fallando uno por uno. Antes de que pudiera hacer algo para evitarlo, los motores se apagaron por completo y la nave se dirigió en espiral hacia la superficie de un planeta cercano. El corazón de Sora se aceleró mientras luchaba por recuperar el control. Pero era demasiado tarde. La nave entró en la atmósfera del planeta y las estrellas que alguna vez brillaron fueron reemplazadas por el calor ardiente del reingreso. Su último pensamiento consciente antes de que la nave chocara contra el suelo era una esperanza fugaz de que el choque sería rápido e indoloro. Cuando despertó, el dolor atravesó su cuerpo, pero estaba viva. La nave se había estrellado en un paisaje rocoso y árido. El aire era respirable, pero la atmósfera era tenue y el frío le mordía la piel tambaleándose. De pie, Sora inspeccionó los restos de su nave. El daño era irreparable. Mientras observaba su entorno, se dio cuenta de que no estaba sola en la distancia. Vio un pequeño puesto de avanzada aislado, un asentamiento humano. Sabía poco de humanos, pero eran conocidos en toda la galaxia como resistentes. Ingeniosos y ferozmente independientes, tal vez le ofrecerían ayuda. O tal vez la verían solo como otra carga, otro forastero no deseado convocando lo último de su fuerza. Sora se dirigió hacia el puesto de avanzada con el corazón pesado por la incertidumbre. Había sido rechazada por su propia gente expulsada. Para valerse por sí misma, ahora tendría que suplicarle a un extraño, un humano, por ayuda. Y así comenzó su viaje. Capítulo 2. Una propuesta desesperada. El frío cortante de la superficie del planeta se aferró a Sora, mientras caminó con dificultad hacia el distante puesto de avanzada. El viento aullaba en el páramo yermo, levantando nubes de polvo y escombros. Sentía las piernas pesadas y cada paso parecía minar más su menguante fuerza. Su cuerpo dolía por el choque, pero siguió adelante impulsada por la débil esperanza de que quien viviera en el puesto de avanzada pudiera ofrecerle refugio o al menos una oportunidad de sobrevivir. Cuanto más se acercara, más claro estaba. El puesto de avanzada se convirtió en una estructura oxidada y envejecida que parecía estar unida por un mosaico de placas de metal y paneles reforzados. Era pequeño, tal vez un único edificio, con algunas unidades de almacenamiento adyacentes.
el tipo de lugar destinado a un solo ocupante o una pequeña tripulación. El asentamiento estaba lejos de los elegantes diseños de la arquitectura Salari, pero para Sora era un faro de esperanza cuando se acercó, su visión se nubló y sus rodillas se doblaron bajo la tensión. Había estado corriendo con pura fuerza de voluntad durante horas antes de poder derrumbarse. Una figura emergió del puesto de avanzada. Alto y de hombros anchos, el hombre humano se quedó de pie recortado contra la dura luz los soles gemelos del planeta. Su ropa estaba gastada, pero era resistente. Se acercó a ella con cautela, una gran llave inglesa en su mano. Probablemente más por precaución que por malicia, Sora intentó hablar, pero su voz falló. Ella nunca había estado tan cerca de un humano antes, y su mente corría con miedo e incertidumbre. Había escuchado historias de su imprevisibilidad, sus extrañas costumbres, pero ninguno de esos cuentos pudo prepararla para el momento en que lo miró a los ojos. El humano se arrodilló a su lado. Su expresión era una mezcla de confusión y preocupación. «Wo easy», murmuró con voz áspera pero no cruel. La levantó con cuidado, apoyando su peso con sorprendente gentileza. La cabeza de Sora dio vueltas y ella apenas registró sus palabras. «Mi nave se estrelló». Se las arregló para susurrar con voz tensa. El hombre miró por encima del hombro a los distantes restos de su nave. Su ceño se frunció. «Sí, vi eso. Dijo que tienes suerte de estar viva. Este planeta no es exactamente hospitalario». La condujo al interior de The Outpost. La guió hacia un interior estrecho pero funcional. Estaba claro que The Outpost había estado aquí durante años. Su equipo estaba obsoleto, al igual que su nave. Las paredes estaban revestidas con herramientas mecánicas, repuestos de varios aparatos. Si Sora no pudo identificar, el aire era más cálido adentro y por un momento se permitió relajarse mientras el frío se retiraba de sus huesos. El humano la ayudó a subir a un catre de aspecto áspero y desapareció en una habitación lateral, regresando con un frasco de agua. «Aquí, bebe esto», dijo ofreciéndoselo Sora. Dudó sus instintos advirtiéndole que fuera cautelosa, pero las necesidades de su cuerpo prevalecieron sobre su mente. Tomó un sorbo de agua fría calmando su garganta reseca. Después de unos momentos logró encontrar su voz de nuevo. «Gracias», dijo en voz baja, su acento solar y cadencioso. Las palabras. El hombre acercó un taburete y se sentó frente a ella estudiándola con una mirada intensa. «No eres de por aquí», comentó, aunque en realidad no era una pregunta. Él sabía que ella no era humana. «¿Cómo te llamas, Sora?», respondió ella tratando de sentarse más derecha, aunque cada movimiento enviaba una ola de agotamiento a través de ella. «Soy Jack el hombre», respondió Jack O'Neill. «¿Qué trae a un Salari tan lejos en el campo? Este no es exactamente el tipo de lugar al que tu gente tiende a visitar a Sora». Se estremeció ante la mención de su raza. Los Salari tenían una reputación en toda la galaxia por su complejo de superioridad, y temía que Jack pudiera verla de la misma manera que su gente la veía, defectuosa y prescindible, pero no tenía otra opción. Necesitaba su ayuda. «Yo estaba exiliada». Ella admitió que las palabras sabían amargas en su lengua. «Mi familia me envió lejos. Mi nave falló y terminé aquí». Su voz se quebró y luchó por mantener la compostura. «No tengo a dónde ir». Jack levantó una ceja claramente. Sorprendido por su honestidad, se inclinó ligeramente hacia atrás, cruzando sus brazos. «Exiliado, ese es un trato duro». Hizo una pausa por un momento, como si sopesara cuidadosamente sus próximas palabras. «¿Por qué?». Sora bajó la mirada a sus manos. Los patrones jaspeados de su piel se destacaban marcadamente contra la pálida luz de Modetesen, la habitación. «Nací diferente», les dijo suavemente. «Soy una imperfección. Mi apariencia no es lo que consideran aceptable». Jack se quedó en silencio por un largo momento. Su expresión era ilegible. No era exactamente el tipo de persona que juzga a las personas según su apariencia. Después de todo, él había vivido en el borde de la galaxia durante años, lejos de las pulidas sociedades de humanos y alienígenas por igual. Pero sabía lo suficiente sobre la cultura Solari para entender lo crueles que podían ser con cualquiera que no encajara en sus rígidos estándares. «Veo que finalmente», dijo su tono pensativo, «así que simplemente te echaron y te enviaron a valerte por ti mismo». Típico. Sora se mordió el labio insegura de cómo responder. Había esperado lástima o disgusto,
pero la reacción de Jack fue más de comprensión cansada, como si hubiera visto este tipo de cosas antes. Jack se puso de pie, caminando ligeramente. «Bueno, te diré esto», dijo mirándola. «No vas a sobrevivir aquí por tu cuenta. Este planeta no es amigable y el asentamiento humano más cercano está a unos días de distancia en avión. Incluso si logras reparar tu nave, no llegarás lejos sin ayuda seria». El corazón de Sora se hundió. Había esperado que tal vez, solo tal vez, pudiera reparar su nave y encontrar otro lugar al que ir. Pero ahora incluso esa pequeña esperanza se estaba desvaneciendo. «Puedo ayudarte a arreglar tu nave», Jack continuó. Su voz era tranquila pero firme, pero tomará tiempo. «Estás atrapada aquí por el futuro previsible». La mente de Sora corría. «Atrapada aquí con un humano». La idea parecía absurda y sin embargo no tenía otra opción. Los Salari nunca la aceptarían de regreso e incluso si lograba llegar a otra colonia, todavía estaría sola, una paria. Miró a Jack. Sus ojos se llenaron de una mezcla de desesperación y determinación. «No tengo mucho que ofrecer a cambio», dijo, en voz baja, «pero si me ayudas puedo quedarme aquí. Puedo ayudarte con lo que necesites». Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras decía las siguientes palabras, sabiendo lo absurdas que podrían sonar o podríamos formar una unión, un matrimonio. Jack se congeló sus ojos. «Se abrieron de sorpresa un matrimonio», repitió claramente desconcertado. «Espera, espera. ¿Estás sugiriendo?» Sora tragó saliva. «Con la boca seca no es una propuesta de amor», dijo rápidamente tratando de explicar. «En la cultura Salari se puede formar una unión para sobrevivir para beneficio mutuo. Necesito protección y necesitas compañía o ayuda con tu trabajo. ¿Puedo serte útil, Jack?», parpadeó claramente luchando por procesar lo que estaba diciendo. «¿Estás?» «En serio sí, Sora», respondió su voz firme a pesar de la tormenta de emociones. «Dentro de ella es la única forma en que puedo ver hacia adelante. No me queda nada más silencio». Llenó la habitación mientras Jack la miraba su mente procesando las implicaciones de su propuesta. Había vivido solo durante años, desde que perdió a su familia en un trágico accidente que lo había dejado con cicatrices tanto físicas como emocionales. Confiar en los demás no le resultaba fácil, y la idea de casarse con una extraterrestre salariana era algo que nunca había considerado. Pero cuando miró a los ojos de Sora, vio la desesperación, el miedo y la vulnerabilidad que ella intentaba ocultar con todas sus fuerzas. No estaba pidiendo amor ni afecto, estaba pidiendo una oportunidad para sobrevivir, y en cierto modo, él entendía su dolor más de lo que ella se dio cuenta. Después de lo que pareció una eternidad, Jack asintió lentamente. «Está bien», dijo en voz baja. «Weck, resolvamos esto juntos». Capítulo 3. Un nuevo tipo de vínculo. Los días pasaban lentamente, cada uno mezclándose con el siguiente. La vida en Caos estaba muy lejos de las brillantes y frías torres de Mirth. Aquí, el aire era duro y seco. El paisaje, una extensión estéril de colinas rocosas y profundos cañones dentados, tormentas de polvo azotaban la superficie con regularidad, lo que hacía casi imposible aventurarse afuera por mucho tiempo sin equipo de protección. El puesto de avanzada donde Jack y Sora vivían ahora había sido una vez una estación minera abandonada hace mucho tiempo cuando los recursos del planeta se agotaron. Para Jack era un hogar aislado pero familiar para Sora. Era una especie de prisión la que ella había elegido a pesar de la incomodidad tácita de su arreglo. Los dos rápidamente entraron en ritmo. Jack era un hombre de pocas palabras, sus acciones hablaban por él. Pasaba sus días reparando la maquinaria de The Outpost, trabajando en la nave estrellada de Sora. Cuando podía y asegurando su supervivencia en el entorno inhóspito, Sora, por su parte, hizo lo que pudo para ayudar. Aunque su experiencia estaba en los reinos intelectuales de Solari, conocimiento, ciencia, matemáticas, historia, no la mecánica práctica en la que Jack se especializó al principio, Sora se sintió inútil. Las herramientas que Jack usaba eran ajenas. A ella sus diseños toscos, un marcado contraste con la elegante y sofisticada tecnología a la que estaba acostumbrada en Mirth. Pero a medida que pasaba el tiempo, ella comenzó a aprender Jack, aunque brusco y distante era.
Paciente a su manera, le enseñó cómo manejar las diversas herramientas, cómo arreglar sistemas simples y cómo hacer reparaciones. Al equipo defectuoso en The Outpost, lentamente su confianza creció y ella comenzó a contribuir de manera más significativa. No era solo el trabajo físico lo que ocupaba su mente, aunque Sora se encontró reflexionando sobre la extraña situación en la que ahora se encontraba. Jack era un misterio para ella, un humano que elegí vivir en los márgenes de la galaxia, lejos de su propia gente. Hablaba poco de su pasado, pero Sora podía sentir el peso de la pérdida que se cernía sobre él. Estaba allí en la forma en que evitaba las preguntas personales, en la forma en que a veces miraba a la distancia durante largos periodos de tiempo perdido en sus pensamientos, su matrimonio, tal como era. Seguía siendo una formalidad nada más que un pacto de supervivencia. No había ceremonia ni votos compartidos, solo un entendimiento tranquilo de que ahora estaban unidos por necesidad, pero a medida que los días se convertían en semanas, algo comenzó a cambiar entre ellos. Lo que había comenzado como un arreglo de conveniencia se estaba transformando lentamente en algo más profundo. Aunque ninguno de los dos podía articularlo por completo, una noche después de un día particularmente agotador de reparaciones. Sora se encontró sentada afuera del puesto de avanzada mirando las lunas gemelas de Caos se alzan sobre el horizonte. El aire era más fresco ahora. El fuerte viento, habiéndose calmado hasta convertirse en una suave brisa. Ella estaba agotada. Sus músculos se elevan por el desconocido trabajo físico. Pero había una extraña sensación de paz en la quietud de la tarde. Jack apareció, a su lado, llevando 2 tazas del brebaje caliente y amargo que solía beber. Le entregó una, sin decir una palabra. Luego se sentó en el suelo rocoso a su lado. Se sentaron en silencio durante mucho tiempo. Los únicos sonidos, el distante susurro del viento y el suave tintineo de sus tazas de metal. Sora sorbió la bebida lentamente. El calor se extendió por su cuerpo cansado. Era extraño. Pensó en lo diferente que era esta vida de todo lo que había conocido. En la alegría, había estado rodeada de belleza. Por el lujo, por el constante juicio de los demás. Aquí no había nada de eso. Eran solo ella y Jack. Viviendo el momento, sobreviviendo juntos. «Estás mejorando en arreglar las cosas», dijo Jack. De repente, rompiendo el silencio, su voz era áspera, pero había una inconfundible nota de aprobación en ella. Sora sonrió, débilmente aunque no lo miró. «Tuve un buen maestro», respondió Jack. Se encogió de hombros como para descartar el cumplido, pero pudo ver el más leve indicio de una sonrisa tirando de la comisura de su boca. Era raro verlo sonreír. Era un hombre que llevaba sus cargas en silencio sin quejarse. Pero en estos pequeños momentos, Sora comenzó a ver destellos de la persona debajo del exterior brusco. «¿Por qué estás aquí?», preguntó de repente. La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerse. Jack no respondió de inmediato. Miró las lunas. Su rostro era ilegible en la penumbra por un momento. Sora pensó que no iba a responder, que ignoraría la pregunta como lo había hecho tantas veces antes, pero luego habló con su voz tranquila y llena de un peso que ella no esperaba. «Perdí a mi familia», dijo simplemente hace mucho tiempo. Sora se volvió para mirarlo sorprendida por la vulnerabilidad en su tono. Jack rara vez hablaba de sí mismo y ella no lo había presionado para obtener detalles, sintiendo que era un tema doloroso. Pero ahora las paredes que había construido alrededor de sí mismo parecía estar desmoronándose, aunque fuera solo por un momento. «Lo siento», dijo suavemente, insegura de qué más decir. Jack asintió pero no la miró. «Fue un accidente. Estábamos en una nave viajando entre colonias. Hubo un mal funcionamiento en los sistemas de soporte vital. No lo lograron». Sora sintió una punzada de simpatía por él. Ella siempre había sentido que había algo en su pasado que lo había llevado a esta vida aislada, pero no había imaginado que fuera algo tan trágico. «Me quedé aquí afuera después de eso», Jack continuó en voz baja. No veía el sentido de volver a las colonias. Demasiados recuerdos, demasiado dolor.
Sora extendió la mano colocando una mano sobre su brazo. Fue un pequeño gesto, pero era todo lo que podía ofrecer. Entiendo, dijo en voz baja. Sé lo que es perderlo todo. Jack finalmente se giró para mirarla. Sus ojos se encontraron con los de ella por un momento. Había algo tácito entre ellos, una comprensión compartida de la soledad que había dado forma a ambos. Sus vidas eran dos personas de mundos diferentes, unidos por las circunstancias, pero en ese momento eran más parecidos de lo que jamás se habían dado cuenta. Gracias, dijo Jack después de una larga pausa, su voz más suave que antes. No se apartó de su toque y por primera vez, Sora sintió que estaban verdaderamente conectados, no solo como dos personas que sobrevivían juntas, sino como algo más. Las siguientes semanas pasaron en una confusión de rutina y momentos tranquilos de conexión. Sora continuó aprendiendo las formas de The Outpost. Sus habilidades crecieron con cada día que pasaba. Se encontró disfrutando del trabajo, la satisfacción de arreglar algo con sus propias manos. Estaba muy lejos de las actividades académicas en las que una vez se había sumergido, pero era gratificante de una manera diferente. Jack también pareció cambiar. Se volvió más abierto con ella, compartiendo pequeños detalles sobre su vida antes de Caos, sobre los lugares en los que había estado, las personas que había conocido. Todavía llevaba el peso de su pérdida, pero había una ligereza en él ahora que no había estado allí antes. Sora se sintió atraída por él de maneras que no había esperado. Su desesperación inicial dio paso a algo más profundo, algo real. Una noche, mientras estaban sentados juntos en la tenue luz de la sala principal del puesto de avanzada, Jack la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Sora dijo en voz baja: «Esto entre nosotros es más que solo sobrevivir. ¿No es así?» Sora sintió que se le cortaba la respiración en la garganta. Lo había sabido en el fondo, pero oírlo decirlo lo hizo real de una manera que no se había permitido reconocer por completo. «Sí», susurró su voz. Apenas audible, Jack extendió la mano tomando su mano en la suya. «Nunca pensé que encontraría a alguien aquí afuera», dijo su voz llena de una sinceridad tranquila. «Pero estoy feliz de que seas tú». El corazón de Sora se hinchó con una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez desde que dejó Mirth, se sintió realmente en paz, realmente en casa. Y cuando miró a Jack a los ojos, supo que ambos habían encontrado algo que ninguno de los dos había estado buscando, pero que necesitaban desesperadamente. Se habían encontrado el uno al otro. Capítulo 4: La elección que hicieron los días en Caos. Se fundieron uno en el otro. Y sin embargo, para Jack y Sora, el tiempo ya no se sentía como un enemigo. Habían pasado meses desde su accidente, meses desde su improbable unión, y mientras el planeta seguía siendo implacable, su vínculo se había fortalecido. Lo que había comenzado como el matrimonio de supervivencia se estaba convirtiendo lentamente en algo que ninguno había esperado. Era una vida compartida construida sobre el respeto mutuo, la comprensión y, con el tiempo, el afecto. Sora a menudo se encontraba pensando en el futuro ahora, algo que no se había atrevido a hacer en los primeros días de su exilio. Los Salari siempre estuvieron en el fondo de su mente, acechando como una sombra de la que no podía escapar del todo. No se hacía ilusiones sobre ellos, olvidando su existencia. Eventualmente vendrían a buscar, no por preocupación, sino porque dejar a una hija noble desaparecida podría conducir al escándalo. Los Salari eran meticulosos en mantener su imagen, y la familia Kala querría borrar la mancha de su destierro. No le había contado a Jack sobre estos miedos. No quería cargarlo con preocupaciones que tal vez nunca sucedieran. Tenía suficiente con lo que lidiar para mantener su vida en este mundo estéril. Juntos habían hecho que el puesto de avanzada no solo fuera habitable, sino cómodo a su manera. Con cada semana que pasaba, su conexión se profundizaba y Sora se encontró pensando menos en los Salari y más en la vida que estaban construyendo juntos. Pero el pasado tiene una manera de ponerse al día cuando menos se espera. Fue en una tarde como cualquier otra, tranquila, con las lunas gemelas arrojando su pálida luz.
Sobre el paisaje irregular que sucedió lo inesperado, Jack y Sora estaban sentados afuera disfrutando del frescor de la tarde aire después de un largo día de reparaciones. Sora había comenzado a relajarse cuando un destello de luz en el cielo distante captó su atención al principio. Pensó que podría ser otra nave estrellándose como la suya había hecho todos esos meses atrás, pero cuando la luz se hizo más brillante y definida, se dio cuenta de que no era casualidad una nave Salari elegante e inconfundible estaba descendiendo hacia el puesto de avanzada. Su corazón dio un vuelco, habían venido por ella. Jack vio la expresión de su rostro y siguió su mirada. ¿Qué es?, preguntó su voz baja y firme, pero Sora podía escuchar la tensión subyacente. Son ellos, susurró su voz tensa. Con miedo la expresión de Jack Salary se endureció, apretando la mandíbula se puso de pie, su amplio cuerpo proyectando una larga sombra a la luz de la luna. ¿Qué quieren? ¿Sora? Sacudió la cabeza, su mente acelerada. Querrán llevarme de regreso para borrar el error de mi exilio. Me ofrecerán un lugar en su sociedad de nuevo o me obligarán. ¿Y qué quieres?, preguntó Jack, su voz cortando sus pensamientos en espiral. ¿Qué quieres? Silora. La nave aterrizó no muy lejos de The Outpost. Su elegante cuerpo metálico brillaba bajo la pálida luz. El pulso de Sora se aceleró cuando la rampa de abordaje descendió y emergieron dos figuras Salari. Sus movimientos eran gráciles y deliberados. Una era una mujer, alta y regia. Su piel azul plateada brillaba débilmente en la oscuridad. El otro era un hombre igualmente sereno. Sus ojos, fríos y calculadores, Sora los reconoció a ambos, enviados del Alto Consejo Salari. Respiró profundamente. Su corazón latía con fuerza en su pecho. «No quiero volver», dijo su voz apenas audible. «Ya no pertenezco allí». Jack asintió, su rostro ilegible. «Entonces lidiaremos con esto juntos». Mientras los enviados se acercaban, Sora dio un paso adelante, su cabeza en alto. No mostraría miedo. No ahora había vivido cosas peores, y con Jack a su lado. Ya no era la hija asustada, rechazada. Una vez había sido la enviada, femenina. Con su cabello pálido cayendo en cascada por su espalda como líquido. Plata habló primero. Sora de la casa Shala. Dijo su voz suave y autoritario. «Hemos venido a traerte de vuelta a la alegría. El Alto Consejo ha decretado que tu exilio fue un error. Debes regresar con tu familia y retomar tu lugar en la sociedad». La mandíbula de Sor se tensó. «¿Y qué hay de mi apariencia?», preguntó con un tono agudo. ¿El Consejo decidió de repente que ya no soy una mancha en su imagen perfecta? El enviado masculino entrecerró los ojos ligeramente y respondió que tu condición ha sido reconsiderada. El Consejo ahora la ve como un símbolo de resiliencia. Sobreviviste aquí en los márgenes de la galaxia y eso habla de tu fuerza. Será visto como una marca de honor. Sora casi se rió de lo absurdo de eso. La habían expulsado porque era diferente y ahora querían usar esa diferencia para su beneficio. Todo era política. Todo se trataba de mantener la ilusión de perfección. No les importaba a ella. Les importaba lo que ella representaba. «No quiero volver», dijo Silora con firmeza. Su voz era firme. «Ahora tengo una vida aquí. No necesito la aprobación del Consejo». La mirada de la enviada se desplazó hacia Jack, que estaba de pie en silencio junto a Sora. Sus ojos parpadearon con desdén, aunque trató de ocultarlo. «Era humana», dijo con un tono que goteaba incredulidad. «¿Te uniste a un humano, Sora?». Cuadró sus hombros. «Sí. Y es más real que cualquier cosa que haya tenido en alegría los labios del enviado masculino». Se adelgazaron en una línea de desaprobación. «¿No entiendes a qué estás renunciando?», dijo fríamente. «Eres de sangre noble. Sora, perteneces entre tu gente, no en un planeta abandonado con un humano. Podemos ofrecerte riqueza, poder, un lugar en el consejo mismo». Sora sintió un destello de duda. La vida que le estaban ofreciendo era todo lo que alguna vez había soñado, un lugar de honor, una oportunidad de reclamar el nombre de su familia. Pero cuando miró a Jack, que estaba de pie en silencio a su lado, supo que las promesas del consejo eran huecas. Nunca la aceptarían por lo que realmente era. La querían solo porque podían usarla. «Tengo todo lo que necesito», dijo su voz tranquila pero resuelta. «Me quedo aquí».
Los ojos de la enviada femenina se entrecerraron, su paciencia claramente menguando. Estás cometiendo un error, Silora. El consejo no extiende segundas oportunidades a la ligera si te niegas. Ahora nunca más te ofrecerán esto. El corazón de Sora se aceleró, pero no vaciló. Ya tomé mi decisión. Los enviados intercambiaron una mirada. Sus expresiones eran frías e ilegibles. El enviado masculino volvió a hablar. Su voz era dura. Muy bien, elegiste tu camino, pero no esperes misericordia del consejo. Cuando te des cuenta de la gravedad de tu error, sin decir otra palabra, se giraron y se retiraron a su nave. La rampa se retrajo mientras desaparecían. Momentos después, la nave se elevó del suelo y desapareció en el cielo tan rápido como había llegado. Sora la observó. Se le apretó el pecho con una mezcla de alivio y ansiedad. Había tomado su decisión, pero no había vuelta atrás. Ahora Jack se acercó más y apoyó la mano suavemente en su hombro. ¿Estás bien? Sora exhaló lentamente. La tensión se fue. Su cuerpo dijo, sí. Su voz firme. ¿Estoy bien? Se giró para mirarlo. Su corazón lleno de gratitud y algo más, algo que no se había permitido sentir completamente hasta ahora. Gracias. Susurró, sus ojos se encontraron con los de él por estar a mi lado. Los labios de Jack se curvaron en una pequeña sonrisa. Su mano se movió para ahuecar suavemente su rostro. Te lo dije. Estamos juntos en esto. Y en ese momento Sur supo que había tomado la decisión correcta. Había encontrado algo mucho más valioso que la riqueza. O el estatus, había encontrado un hogar, una pareja y un amor que era más fuerte que cualquier cosa que los Salari pudieran ofrecer juntos. Enfrentarían lo que fuera que les deparara el futuro.